¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días, Alejandro, buenos días a toda la gente que se conecta esta mañana desde muchas partes de la República y de otros lugares del país. Buen día. Hay muchos comentarios, estábamos hablando del de la diputada Marta A Tagle ver, que hola, se hola, burla hola. y dice que el aeropuerto Felipe Ángeles es el aeropuerto de Zumpango, con este clasismo que luego caracteriza a nuestros funcionarios. ¿Qué opinas de todas estas críticas que ha desatado la inauguración? Bueno, es qué bueno que conozca un municipio del país. A menudo los que viven en la Ciudad de México, mucha gente particularmente eh, que hoy está en las filas opositoras, pues desconocen a veces dónde queda hasta un municipio del Estado de México. Y yo creo que también hay un estado de ánimo eh, en México, muy festivo por una parte, particularmente por quienes apoyan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ven materializada uno de los compromisos que hizo desde no solo al llegar al gobierno ni en su campaña, desde mucho antes, el construir un aeropuerto adicional al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. López Obrador, hay que recordarlo, se opuso a la construcción del aeropuerto en Texcoco, no solamente al que inició Enrique Peña Nieto, sino al que pretendió hacer Vicente Fox en el 2000. Y bueno, ahora él entrega esta obra en la fecha prevista y eso es motivo de festejo de quienes lo respaldan, pero también, en contraste, es motivo de rabia, de furia de sus antagonistas. Y los comentarios como el de esta exdiputada Marta Tagle del partido político Movimiento Ciudadano, pues tiene que ver con eso. Y hay que entenderlo así. Ahora lo importante es que esa obra sea efectivamente funcional, que esa obra, además de bonita, sirva precisamente para descongestionar el aeropuerto de la Ciudad de México y por supuesto que sea clave también en el desarrollo del país, no solamente del Valle de México. En ese sentido, digo, qué bueno que se haya ya materializado. Falta, por supuesto, todavía que resolver detalles que hoy mismo se expusieron en la conferencia de prensa del presidente y que sin duda vamos todavía a ver muchas críticas porque hoy sí, digamos que se llegó muy rápido al aeropuerto, pero es día festivo y salieron temprano. A las 12 del día, a las 9 de la mañana, a las horas pico, de ida y de regreso, va a ser el reto, efectivamente, del traslado y de la eficiencia y de la eficacia de este nuevo aeropuerto. Exacto. Alejandro, le preguntaba a Álvaro su opinión sobre estas críticas que ha recibido la obra, justo la nota principal de Sin embargo, pues habla de eso, ¿no? Que fueron 2 años y medio de una obra que sufrió de una campaña pues bastante pesada. Entonces, cuéntanos tú cuál es tu opinión pues de esta obra que se inaugura hoy y de las críticas que todavía a estas horas pues sigue desatando. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, no me sorprende en lo absoluto y de hecho me gusta mucho el hecho de que estas obras generen tanta crítica. ¿Por qué? Pues porque visto ya después en el tiempo, todas estas críticas pues se consolidan o se desinflan y no hay, para eso siempre hay un plazo, o sea, es en cuanto se echó a andar el aeropuerto esta mañana, pues la mayoría de los tweets que decían que nunca iba a funcionar, que ese aeropuerto no iba a despegar, pues se hicieron viejos. Y luego, más adelante, seguramente este aeropuerto irá o no consolidando las críticas que se le han lanzado el día de hoy. Yo, junto con Álvaro y con un equipo de Sin embargo, caminamos ese aeropuerto, lo vimos en su momento y es
cuando estaba en construcción, todavía en una parte todavía embrionaria, era muy impresionante. Seguramente vamos a regresar cuando ahora que ya como usuarios o pues a recorrerlo exprofeso para dar cuenta de qué se trata. Es una obra muy grande que tiene, digamos, está dividida en dos. Por un lado está una ciudad militar y por el otro lado es una ciudad que se generó y además se va a consolidar en el tiempo, que es la ciudad que va a estar en torno a ese aeropuerto. Todos los aeropuertos del mundo provocan inmediatamente obra pública. Es decir, la misma gente, ahora mismo hay una especulación con terrenos hacia aquella zona porque, pues sí, va a provocar un tráfico y va a provocar un movimiento de gente y de consumidores hacia una zona que estaba básicamente abandonada, que es una zona del Valle de México, pero en particular del Estado de México, que estaba abandonada y ahora la ves transformada. Cuando nosotros caminamos esa obra, como les digo, estaba en proceso de desarrollo y ya era muy impresionante lo que se había logrado. La ciudad militar tiene su centro comercial, tiene museos, etcétera, y pues la otra parte, la parte del aeropuerto propiamente, pues está pensada para que sea un polo de desarrollo. Sí debo advertir que como entonces hoy, el principal reto de este aeropuerto va a terminar siendo el desplazamiento humano, es decir, las obras de interconexión, no solamente con el resto de los aeropuertos, sino con la zona metropolitana. Y eso tienen que resolverlo en el tiempo. Ningún aeropuerto arranca con una obra de infraestructura urbana que le sea suficiente. Y los ejemplos están en el mundo. Siempre tiene que hacerse obra de infraestructura fuerte, paralela al aeropuerto, y eso es lo importante de este aeropuerto, que va a detonar obra de infraestructura en todo el entorno, porque simplemente la va a demandar. Yo el sábado casi me llegué hasta el aeropuerto en 45 minutos, el sábado, en la tarde-noche. Claro, es sábado y es puente. ¿Es mucho tiempo o es poco? Bueno, habría que pensar en que aeropuertos, por ejemplo, el Heathrow de Londres, se tardan hasta 2 horas en llegar. El aeropuerto, el Sheremetyevo en Moscú, te tardas 2 horas 20 minutos en llegar al centro de Moscú. El aeropuerto que le da el servicio a Tokio, ni siquiera está en Tokio, está en Narita, un pueblo cercano, al que le tuvieron que construir un tren rápido, que dura 40 minutos, aproximadamente un poco menos. Es un tren rápido y aún así, esto que le llaman el Shinkansen, que son trenes rápidos japoneses, y aún así duras 40 minutos. Es decir, la distancia va a provocar una obra de infraestructura que es necesaria y que va a terminar beneficiando a una amplia zona del Estado de México y de la zona metropolitana, y esa obra tienen que acelerarla. Creo que hay bastante tiempo para que se acelere y se logre en lo que falta de esta administración. Yo veo aquí también un reto porque estamos hablando de que se va a buscar hacer estas obras de conexión pues en un área muy complicada del Estado de México. Estamos hablando que es el paso de Ecatepec, que es también, bueno, ya le implica a la Ciudad de México, pero es el paradero de Indios Verdes que siempre ha sido muy, muy problemático. Y sumado a la pésima obra pública está también lo de la infraestructura. Entonces, a ver, el asunto sería preguntarte, Álvaro, ¿cómo ves el reto que tiene el aeropuerto al momento de ser ya una obra que está en el Estado de México con todo lo que implica? Mira, efectivamente, hay que, para quienes nos ven en otro lugar de la República y aquí mismo en la Ciudad de México, hay mucha gente que no sabe a veces dónde queda Ecatepec, dónde queda Tultitlán, dónde queda Zumpango, Tecámac, los municipios próximos al aeropuerto o a la ubicación misma del aeropuerto Felipe Ángeles, que está en el municipio efectivamente de Zumpango, pegadito al municipio de Tecámac. Y pues hay que ubicarlos, es camino
hacia Pachuca por la autopista. Esa es una ruta y esa es la ruta más directa. Y en efecto, si uno, hay que recordar que la autopista México-Pachuca conecta con la avenida Insurgentes que cruza toda la ciudad hasta la salida a Cuernavaca, Morelos. Pero ese es, digamos, para mí el reto más monumental, hacer viable el traslado de los habitantes del sur, particularmente del centro de la Ciudad de México, y bueno, también del oriente y del poniente, hacia el aeropuerto. Esa es la primera ruta, la principal ruta para llegar al Felipe Ángeles, y aunque efectivamente ya se amplió de 4 a 8 carriles la autopista, hay un cuello de botella muy relevante en Indios Verdes hasta el entronque con la autopista México-Pachuca. Eso por una parte. Primero hay el reto de llegar hasta la autopista México-Pachuca. De ahí, por supuesto, va a ser muy fluido porque se amplía ya la autopista, correcto. Pero el reto es llegar, no solamente de ida, el reto es el regreso. Bueno, viene uno por la autopista, sí, y va a encontrarse particularmente en las horas pico un tapón para entrar por Insurgentes. Y digo para Insurgentes para no pensar los que van hacia el oriente del Valle de México, por una parte. Por otra parte, los habitantes del poniente del Valle de México, no solamente me refiero de la Ciudad de México, sino municipios como Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, tienen una vía también de cuota para llegar, o por la vía del circuito exterior mexiquense, que es cuota también. Entonces, esa obra tiene también el reto todavía de poder eficientar el traslado, que de por sí es complicado, muy complicado, y diría yo caro, porque es de cuota. Y en tercer lugar, el reto todavía, inclusive de la conexión en tren. Es verdad, del centro de la Ciudad de México, en Buenavista, se puede utilizar el tren, pero todavía no está concluido. Se promete que será hasta el próximo año. Es decir, exactamente dentro de un año estará listo el tren. Mientras tanto, solo por vía terrestre, con obras que todavía están en curso. Concluyo. Sí, hay retos todavía en términos, en materia vial, que tienen que consolidarse, pero indiscutiblemente el objetivo fundamental ya está ahí. Ya pueden hacerse operaciones de despegue, de aterrizaje, de aviones comerciales, de carga, y una cosa muy importante, de aviación general. ¿Qué es la aviación general? Son los aviones privados. Ya en el aeropuerto de la Ciudad de México eso no se podía, tenían que irse a Toluca. Ahora pueden llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, tener sus propios hangares, igual algo para los ricos, taxis aéreos. Es decir, tomar un helicóptero en la zona poniente, por ejemplo, de la Ciudad de México, en Santa Fe, pues seguro puede ser que en Polanco o en Las Lomas, y trasladarse al aeropuerto. Quien puede pagarlo lo va a hacer sin duda. No están tirando los inversionistas, los concesionarios, dinero a la basura. Están haciendo una inversión porque tienen un estudio de que eso va a ocurrir. Entonces, yo digo, lo fundamental ya está. Falta obras, pues falta que arreglen, que planten plantitas donde se levanta la tierra, por supuesto, pero eso es ya, digamos que parte de una de pendientes fácilmente solucionables. Lo fundamental ya está. Y eso es lo que se inauguró hoy, o se inaugura en un ratito. En un ratito.
Y por cierto, también sobre este tema, otro de los ángulos de la inauguración del día de hoy, Alejandro, es sobre ya pues el fin de un conflicto que ya se había extendido varios sexenios, que era pues el no poder inaugurar aeropuertos. Teníamos lo que pasó con Vicente Fox, que no se logró, el de Peña, que por corrupción tampoco se logró. No sé si ahorita estaríamos esperando la inauguración de una obra tal como estamos con el tren México-Toluca, que sigue gastando dinero y sigue sin inaugurarse. ¿Tú cómo ves, cuál es la opinión política que tienes de este, pues sí, digamos, triunfo que tiene López Obrador, acompañado de la Sedena, de por fin inaugurar un aeropuerto para echarle la mano a la Terminal 1, que también ya está, pero rebasadísima? ¿Cuál es tu lectura sobre este tema? Mira, es muy importante la pregunta porque cuando tú llegas a la Terminal 1 del aeropuerto, te das cuenta de que eso está a punto de reventar. O sea, la Terminal 1 de la Ciudad de México es ya inoperante como está y está saturada, completamente saturada. Pero si tú llegas ahorita, no puedes echarle la culpa porque mucha gente cree que esta saturación es causa de las obras y las decisiones de López Obrador. Eso es una mentira. El aeropuerto, el Naim, el nuevo aeropuerto, el que supuestamente iba a quedar en Texcoco, porque es supuestamente siempre, no sabemos si se iba a terminar. El mejor ejemplo es lo que decías tú hace un momento del tren, pero no solamente eso, lo que advertía el mismo Jiménez Espriu en la entrevista que usted puede encontrar aquí mismo en el canal, que iba a seguir jalando dinero y era muy difícil calcular cuándo se iba a entregar. Bueno, en el proyecto original, la primera fase del Naim estaba considerada para a finales de 2024. Iba a tener para entonces 2 terminales y 2 terminales satélite con 6 pistas. Eso es lo que tenía programada este Naim, si se hubiera logrado, porque también existe la duda de que se hubiera logrado en los tiempos, que nunca ha sucedido, nunca pasó en toda la obra que hizo la que impulsó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por un lado, eso es importante y se debe de considerar. Ahorita hay problemas en la Terminal 1, sí. Si se hubiera continuado la obra del Naim, ¿ya estaría solucionado eso? No. De hecho, estaba considerada la inauguración del nuevo aeropuerto para después de este sexenio, es decir, si López Obrador lo hubiera continuado, ni siquiera López Obrador lo hubiera podido inaugurar. Eso es fundamental entenderlo, conocerlo, y esa es la razón por la que se está creando el otro aeropuerto. Ahora, sí es importante saber que la entrega de este aeropuerto en sí mismo cumple, como decía Álvaro hace unos momentos, cumple con los proyectos, los planes que había el presidente anunciado en su momento, y eso está ahí. O sea, falta toda la obra alrededor, pues sí, falta ahí, falta en cualquier otro aeropuerto donde se hubiera hecho en el mundo. O sea, eso nunca acaba, tienes que estar generando infraestructura en las ciudades, en las urbes van creciendo, se tiene que estar generando más y más y más y más infraestructura porque las ciudades se están moviendo. Una de las principales críticas que este aeropuerto y casi toda la obra de López Obrador ha tenido es el uso del ejército mexicano en esta obra. Bueno, lo que pasa es que les encantaría que el ejército mexicano siguiera echando balazos. Eso es lo que se imaginan siempre de un ejército que llega a las comunidades montado toma comunidades, montado en jeeps y en carros de combate, que toma las comunidades y que genera una violencia interna, que se genera todo lo que conocemos que sucedió con Felipe Calderón al frente del ejército. Este es algo que en lo que no hemos reparado, y se trata de un nuevo perfil del ejército mexicano. Es un perfil que ha cambiado radicalmente en apenas 3 años, porque el ejército mexicano estaba considerado como una fuerza para generar violencia en las comunidades, y ahora ha comprobado que es una fuerza que puede servir para la paz también.
Y eso es muy importante. Todo el mundo dice, no, pues se está militarizando. Bueno, no todo el mundo. Los críticos del presidente dicen, se está militarizando toda la obra. Les quiero recordar, y es algo que me gusta repetir cada vez que es posible, que el mayor constructor de obra pública del mundo es el ejército de Estados Unidos. También es un ejército violento, por supuesto, y es pues la historia lo mide por aparte, es un ejército muy violento, pero no, lo que quiero decir es, no está tampoco, nadie ha reparado que el mayor constructor de obra pública del planeta es un ejército y es el ejército vecino. Pero no solamente eso, se le está entregando mucha de esta obra en administración al ejército mexicano. No es algo nuevo. En Europa, en Estados Unidos sobre todo, en Estados Unidos y en Europa y en muchas partes del mundo, los ejércitos administran la obra pública. Los parques públicos de Estados Unidos, los parques, todos están bajo administración del ejército. Las presas están bajo administración del ejército. Toda la obra de infraestructura carretera está bajo administración del ejército. Los aeropuertos, los puertos están bajo la administración del cuerpo de ingenieros del ejército. Y eso se repite en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que en México se acostumbraron a que el ejército es sinónimo de balazos y de muertes y de desaparecidos y de intervención en los pueblos y de desaparición forzada y de vuelos raseros y vuelos de la muerte en el mar, etcétera. Pues no, ahora se le ha dado una vuelta completa a este ejército. No lo hemos notado, no ha habido ni siquiera oportunidad de que lo notemos porque es en desarrollo, como ha sucedido, pero este ejército tiene un nuevo perfil que yo creo que es un cambio bastante importante que en su momento va a tener también una consideración. Exacto, muchas gracias, Alejandro. Álvaro, me gustaría hacerte la misma pregunta sobre las implicaciones políticas de inaugurar ya por fin un aeropuerto después de tanto. Y antes de tu respuesta, me gustaría recordarles a nuestros amigos que están conectados aquí en Café y Noticias que a las 11, en cuanto inicie la inauguración del aeropuerto, aquí lo tendrá íntegra, el evento lo tendrá íntegro, así que no tiene que cambiarse de canal, aquí lo vamos a pasar, no se preocupe. Y ahora sí, Álvaro, si nos puedes dar tu punto de vista sobre estas implicaciones políticas de lo que tenemos el día de hoy. Parece que tienes mute. Sí, decía yo, obviamente esta obra tiene un significado político supremo, de enorme dimensión. ¿Por qué razón? Por una parte, la oposición ha ido construyendo una narrativa en el sentido de que el de López Obrador es un gobierno que destruye. Y digamos, el corazón de este discurso, de esta narrativa de la oposición, nació con una decisión estratégica del presidente López Obrador, inclusive antes de tomar posesión del cargo. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim, ubicado en Texcoco. La narrativa opositora ha sido esa, que ha habido marchas a favor de la construcción del aeropuerto de Texcoco, y para no ir más lejos, apenas la semana pasada, uno de los personajillos de la oposición, de muy bajo nivel, casi insignificante, pero que la refleja, me refiero a Gabriel Cuadri de la Torre, diputado federal del PRIAN, escribió formalmente en el periódico en el que colabora, en El Economista, que la prioridad número 1 del siguiente gobierno, obviamente gobierno de ellos, sería reactivar la construcción del Naim en Texcoco. Ese asunto es el que ha sido el corazón de una narrativa para un gobierno calificado de destructor, de un gobierno que favorece inclusive a su propio grupo, una narrativa que hoy, sin embargo,
se derrumba. Y se derrumba porque este gobierno no solamente no destruye, levanta, construye, edifica de manera más barata, de manera más planificada, sin deuda, sin concesión, sino con recursos que provienen de otra de las características de este gobierno, de la austeridad republicana. Es decir, tomar dinero del propio presupuesto para darle prioridad a obras que tienen una implicación más allá de un mero aeropuerto. Es un polo de desarrollo, este aeropuerto, como es un polo de desarrollo regional, el Tren Maya, como es un polo de desarrollo regional y nacional, la refinería de Dos Bocas, como es un polo de desarrollo regional y nacional, el tren transísmico. Es decir, el discurso de un gobierno que destruye acaba de derrumbarse estrepitosamente, y eso explica la rabia de la oposición, porque la tensión estaba en el gobierno destructor y el gobierno que tiene que acreditar que construye. El aeropuerto, la inauguración que veremos dentro de 11 minutos exactamente, derrumba todo ese discurso, como ya se había derrumbado parcialmente con la vacunación. Y diría no solamente la vacunación, ante la pandemia, la exigencia de las élites era endeudar a México, obviamente endeudar a los mexicanos, para darle el financiamiento a los mismos de siempre. Y eso sencillamente no se hizo. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar la crisis sanitaria de una pandemia como la del virus SARS-CoV-2? Pues con vacunación. Decían que eso no se iba a poder. Bueno, se pudo. Más allá de las críticas que uno le pueda hacer a ciertos aspectos, hoy el discurso que iba en contra de cómo se enfrentó la pandemia y la vacunación también está absolutamente derrumbado. Por eso la furia en las primeras reacciones que está teniendo la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto se va a profundizar naturalmente. Entonces, pues claro que tiene un hondo significado político, porque ese proyecto de destrucción ya se quedó sin argumentos, por lo menos el día de hoy. Por lo menos el día de hoy. Pues Álvaro Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café y Noticias.